Continuando con nuestros teóricos o con estos personajes de la historia que hablaron de psicopatía, vamos a centrarnos ahora en los teóricos más actuales, los que incluso están vivos todavía, ¿no? Entonces es el momento de hablar de Robert Hart. Con Robert Hart vamos a hacer una pausa cuando terminemos con Robert Hart, porque más adelante vamos a ver el cuestionario que él aplicó para evaluar a los psicópatas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de lo que él propuso dentro del conocimiento psicopático y posteriormente retomamos a Hart para estudiar las características de personalidad que él propuso para analizarlo y para evaluar, sobre todo para evaluar, y evidentemente la evaluación conlleva a un diagnóstico y el diagnóstico a mecanismos de prevención. Robert Hart es un psiquiatra canadiense, doctor en psiquiatría y en psicología, todavía está vivo, vive en Canadá, aún se mantiene dando conferencias, escribiendo y pues ofreciéndonos este conocimiento bastante amplio sobre la psicopatía. Parte de lo que él ha estudiado retoma lo que ya Clickley había hablado. En realidad lo que hace Robert Hart es hacer un resumen de todas estas 16 características que acabamos ahorita de especificar, las 16 características de Clickley, y la armó en 22 características principales. Robert Hart mantiene algunas características y coloca otras, dándole importancia a nuevas características que él observó dentro de su campo clínico. Ahora bien, Robert Hart amplía y dice: si bien es cierto que la psicopatía no es sinónimo de delincuencia, sí muchas conductas de la violencia provienen o devienen del componente psicopático. Entonces él sí le otorga una asociación especial a la psicopatía y al comportamiento violento o a acciones violentas. Esta asociación que él hace es debido a que muchas de las conductas de los psicópatas son de esta forma porque se encuentran ellos inhibidos de características esenciales como por ejemplo la falta de empatía, el miedo al castigo y la culpa, y por la incapacidad que tiene el psicópata de establecer contactos o afectos profundos. Entonces, ¿qué es lo que hace que tú no cometas un delito? ¿Qué es lo que hace que yo no cometa un delito? Estas tres características principales: la empatía, el remordimiento, la culpa y la capacidad para establecer vínculos profundos. Esto es lo que tiene incapacitado o inhabilitado el psicópata. Ahora bien, es muy interesante porque en una entrevista Robert Hart expresó que en realidad un psicópata puede entrar en tu cerebro y puede intentar imaginarse lo que tú estás pensando. Y eso es lo que hace el psicópata, lo va a hacer siempre. Ahora, lo que nunca va a poder hacer el psicópata es tratar de comprender cómo te sientes. Entonces, fíjense lo curioso. Ingresa, penetra en tu cerebro, busca la manera de saber cómo piensas, pero se le hace muy difícil expresar cómo te sientes. Robert Hart decía: es como explicarle a un daltónico cómo es el color verde, cómo es el color rojo. ¿Cómo le explicas a un daltónico cómo es el color rojo? ¿O cómo se lo explicas a la hora de ver un color rojo o de ver el color verde? Sí, es como explicarle a un ciego cómo es el mar o qué tan azul es el océano. Son emociones que no se pueden explicar. De igual forma pasa con el psicópata. Él puede entender lo que tú estás pensando, pero no puede comprender cómo te afecta lo que piensas o cómo son tus emociones. Y es allí donde nosotros tenemos un punto de ganancia sobre el psicópata, ¿ok? El psicópata nos manipula cognitivamente, pero emocionalmente se le hace muy difícil acceder a este campo afectivo de nosotros. Dice Robert Hart, dentro de toda su teoría sobre los psicópatas, que los psicópatas son cualitativamente diferentes de los demás delincuentes, ¿ok? En este caso de los demás antisociales. Algunos de ellos tienen conductas extremadamente graves y algunos de ellos no
provienen de una subcultura delictiva, como por ejemplo los antisociales que vienen de estratos socioeconómicos muy bajos, de barrios, de situaciones incluso de grupos familiares muy agresivos. Dice Robert Hart, el psicópata es superior a este tipo de vivencias. No necesariamente debe tener un historial delictivo para ser psicópata. De igual forma nos dice que el psicópata puede desarrollar una carrera delictiva o una carrera social específica, ¿ok? Con algún número de conductas antisociales. Por ejemplo, son muchos los casos en nuestra sociedad, son muchos los casos en Venezuela, en Argentina, en México, en Ecuador, donde muchos profesionales reconocidos, profesionales de alguna forma que nadie se espera que sea delincuente, pues de alguna manera le descubren algún delito, le descubren alguna violación, le descubren algún homicidio y las personas pues entonces en ese momento pasan desapercibidas por sus conductas de enmascaramiento. Cualidad del psicópata. Una de las cualidades del psicópata es la capacidad que tiene para fingir lo que no es, para enmascarar lo que está sintiendo. De igual forma, las motivaciones del psicópata y del antisocial común son diferentes y cambia también el modus operandi. Por ejemplo, si abrimos el periódico del día de hoy, podemos encontrar en el área de sucesos algún tipo de delito cruento, algún tipo de delito bastante violento. Este personaje que de pronto deja una escena del crimen bastante sucia, una escena del crimen ensangrentada, pues es difícil que sea psicópata. Es lo que más o menos intenta expresar Robert Hart. El psicópata hace de su escena del crimen una escena bastante limpia, independientemente del delito. Si es narcotráfico, pues trata de tener enlaces que no lo vayan a delatar. Si es homicidio, pues deja una escena bastante limpia. Otra de las características que nos ofrece Robert Hart es que nosotros, los psicólogos, no podemos simplemente reducir la comprensión de la psicopatía a los aspectos psicológicos, a los aspectos psicosociales. Robert Hart dice, es una matriz totalmente de teorías lo que a nosotros nos va a llevar a diagnosticar a una persona como psicópata. Y como última cualidad que tiene el psicópata y que Robert Hart nos los muestra es que nosotros podemos observar en muchos antisociales digamos un detrimento, una disminución en sus acciones delictivas más o menos a los 30 años. No así el psicópata no deja de ser psicópata de un día para otro. Ahora, el antisocial, como vimos en nuestro programa de psicología criminal, llega un momento en el que la acción delictiva le genera conflicto con el mundo, con sus padres y busca cambiar. De hecho, el DSM-5 nos expresa que en algún momento tiene malestar clínico significativo y por eso busca cambiar. Robert Hart nos dice, este cambio lo hace a partir de la década de los 30, 31, 32. Por eso es que es un poco complicado, un poco difícil encontrar antisociales presos, privados de libertad, que superen los 35 años. ¿Por qué? Porque ya a los 35 años o los mataron o simplemente abandonaron la actividad delictiva. ¿Qué pasa con el psicópata? El psicópata no deja de ser psicópata y no deja de cometer acciones que dañen a los demás en ningún momento de su vida.